Y nosotros vamos a ir con la ayuda del Señor a leer su palabra en esta tarde nuevamente. Y pues vamos a ir al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, vamos a leer los versículos del 9 al 13. Juan 11, del 9 al 13. Juan 11. Perdón, he equivocado. Ya decía yo, este texto no me cuadra. No es Juan, es Lucas 11. Perdonadme, Lucas 11. Había tomado mal la nota. Amén, aquí sí. Lucas 11, del 9 al 13, y dice así, la palabra del Señor, dice así, Lucas 11, del 9 al 13, dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y si se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, queridos hermanos, estamos hoy estamos celebrando una fecha especial para la cristiandad, y esa fecha especial, sabéis que hoy celebramos el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua de Resurrección, se cumplía esta fecha especial para el pueblo de Dios, para los judíos, y sabéis que para ellos tenía un significado. El significado del Pentecostés para los judíos era que ellos estaban recordando el pacto de la ley, el pacto que Dios hizo con su pueblo después de sacarlos de la esclavitud de Egipto y los llevó hasta los pies de aquel monte Sinaí, donde nos dice la palabra en el libro del Éxodo, si recordáis bien, donde nos dice la palabra que ahí pues Dios le dio los 10 mandamientos, le dio la ley a Moisés. Pero si recordamos ahora y vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que esperasen la promesa de Dios y que no se marchasen a ningún lugar porque tenían que ser testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no podían hacerlo ellos solos. Esta obra no la podían hacer los discípulos del Señor ellos solos en sus propias fuerzas, y el Señor lo sabía, y el Señor les dice: esperaréis, ¿verdad?, a recibir esta promesa, y entonces, a partir de ese momento, cuando recibáis poder en la persona del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Amén. Y ahí se produce, digamos, es el sello de ese nuevo pacto del Señor. Es como que se sella el nuevo pacto en el Señor, la promesa del Señor que ellos habían de recibir ese Espíritu Santo, y creo que el Señor no escogió ese día por casualidad para derramar su Espíritu Santo sobre aquellos creyentes, no fue casualidad, sino que era un nuevo pacto. Estaba el pacto de la ley, el que estaba celebrando el pueblo de Judá, pero estaba el nuevo pacto en la sangre de Jesús, el nuevo pacto por el cual somos hechos hijos de Dios, y por ese Espíritu de Dios hemos sido adoptados
¿verdad? Y tenemos un Padre. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero hablar en esta tarde de ese espíritu de adopción que nosotros hemos recibido cuando hemos creído en el Señor Jesús y cuando hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice en el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, porque este día y este evento especial que ocurrió el día de Pentecostés y que hoy estamos celebrando, había sido profetizado muchísimos años antes por un profeta de Dios del que se desconocen muchísimas cosas. No hay muchos datos acerca de este profeta, pero sí que tenemos sus palabras proféticas que se cumplieron en este día. Amén. El profeta Joel, y dice, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esta profecía tan preciosa, tan grande, que se cumple el día de Pentecostés. Y cuando estaba, hermanos, meditando en esta palabra, sentí en mi corazón el poder leer este libro de Joel, y os animo a que lo leáis. Es un libro profético, es un libro muy cortito, tiene solamente 3 capítulos. Y en esos 3 capítulos podemos ver el amor paternal de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Poder experimentar y poder sentir ese corazón paternal de Dios por su pueblo. Y ver que en medio de todas las calamidades, porque si leemos el primer capítulo, y cuando leía este profeta, me recordaba también un poquito el profeta Habacuc, porque también el profeta Habacuc empieza en su libro pues como lamentándose delante de Dios por la situación, por todas las cosas malas que les ha sobrevenido, por la devastación, por las injusticias, por la maldad. Y el profeta Joel empieza también parecido, ¿verdad? Porque al principio del libro se habla de devastación, se habla de destrucción, se habla de asolamiento, pero a través de todos esos 3 capítulos del libro de Joel vamos viendo cómo es el corazón paternal, el corazón amoroso de un padre que ama de verdad a su pueblo, de un padre que no se conforma con que sus hijos se hayan dispersado, se hayan olvidado de él y se hayan alejado de él, sino que es un corazón que busca a sus hijos, que quiere recuperar a sus hijos, que los quiere cerca de él. ¿Amén? Y este es el corazón de Dios también para con nosotros, para con su pueblo. Y es hermoso, ¿verdad? Porque digo, a través de toda esta situación, de destrucción, de ruina espiritual y material que aquel pueblo había experimentado, pues vemos que el corazón de Dios sigue procurando y sigue buscando la bendición de su pueblo. Y no solamente lo leemos aquí, ¿verdad? Porque justamente el profeta Jeremías también habla esas palabras, ¿no? Y también está diciendo que el Señor tiene pensamientos de paz para con su pueblo, tiene pensamientos de prosperidad, tiene pensamientos de bendición. Dios quiere de verdad bendecirnos, aunque estemos pasando mal, aunque estemos pasando situaciones calamitosas en nuestra vida, situaciones que seguramente, como decía antes nuestra hermana, Dios no las quería para nosotros, pero han sido el resultado de nuestra desobediencia, el resultado de nuestra rebeldía, el resultado de tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios, decisiones que nos alejaban de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos, porque muchas veces, ¿sabéis una cosa? El enemigo, cuando nosotros nos alejamos de Dios y caemos, ¿verdad?, en esos pozos, en esa desesperación, en esa ruina en nuestras vidas, el enemigo quiere hacernos pensar algo distinto, algo diferente.
quiere que nosotros pensemos que Dios se ha alejado de nosotros, o que Dios ha dejado de amarnos, o que Dios quiere nuestra perdición, nuestra condenación. Y nada de esto es verdad, nada de esto es verdad. Dios nos sigue amando aún en medio de nuestra rebeldía, aún en medio de nuestra desobediencia. Dios quiere volver nuestros corazones hacia Él. Este es el deseo amoroso de Dios. Dios nos sigue amando y por tanto Él permanece atento a nuestro corazón, a nuestro cambio, al cambio en nuestro interior, a un arrepentimiento sincero, porque Él lo que quiere es mostrar su amor y su favor hacia su pueblo, hacia sus hijos. Este es el amor de Dios, este es el amor de un Padre verdadero, hermanos. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde yo quiero que tú pienses, cuando piensas en Dios, cuando piensas en ese Padre de amor, quiero que pienses en alguien que de verdad te ama y que de verdad quiere recuperarte, de verdad quiere tener una verdadera comunión contigo, de verdad quiere darse a conocer a ti, de verdad quiere que tú tengas una comunión con Él. Ese es el deseo de nuestro Padre celestial, de un Padre bueno, como el que vemos en la parábola del Hijo Pródigo, tantas veces mencionada, pero tan descriptiva, tan ilustrativa de ese amor de Dios. Ese Padre que sale cada día al camino a ver si su hijo regresa. Este es el corazón paternal de Dios. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros, queridos hermanos. No es un Padre que ha desechado, no es un Padre que se ha desentendido, por supuesto que no. Es un Padre que sigue amando a ese hijo que se ha perdido, a ese hijo que se ha alejado y lo quiere recuperar y desea con todo su corazón recuperarlo. Pero también es un Padre que sabe que no basta con querer a un hijo, ¿verdad?, para recuperarlo, que tiene que haber algo, que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un volver en sí, como le dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios nos dice que aquel hijo pródigo llegó un día, un momento en su vida que él volvió en sí, que él volvió a darse, que él se dio cuenta en aquel momento de dónde estaba su lugar, de dónde estaba su verdadera identidad, de dónde estaba su verdadero propósito, sentido de su vida, cuál era. Y al volver en sí, él decidió volver a su Padre y eso es lo que nos habla de un verdadero arrepentimiento en el corazón de los hijos. En la historia de Joel, o en el relato de Joel, seguramente aquel pueblo del que nos habla, que había sido devastado por los enemigos, que había sido devastado por las plagas y que estaba completamente arruinado, en su enajenación no es capaz de ver la gravedad de sus hechos, de la actitud de su corazón. Voy a repetir esto. Aquel pueblo seguramente en su enajenación no era capaz de ver la gravedad de sus acciones y la actitud de su corazón que les alejaba de Dios cada vez más y le acercaban a las consecuencias de su pecado. Esta es muchas veces nuestra propia realidad. Es como que cuando nos vamos alejando de Dios, vamos perdiendo la visión espiritual de las cosas y nos centramos en una visión que es producto de nuestra propia razón, de nuestro propio análisis, digamos, personal de las cosas. Pero esto es tremendo, hermanos, cuando entramos ahí, porque cada vez nos estamos alejando más de Dios y dejamos de entender ese verdadero corazón de Dios, que lo que busca y lo que anhela es recuperarnos y que estemos en comunión con Él. Por esto, hermanos, es verdad, muchas veces cuando nos alejamos de Dios, caemos en una ceguera espiritual que nos impide ver la realidad de las cosas. Y esto como que entramos en un círculo vicioso, en un círculo donde cada vez más
nos vamos alejando de Dios porque no entendemos las circunstancias que nos están pasando y pensamos, ¿no? Y caemos en la trampa del enemigo que nos habla y nos dice a nuestro corazón cosas que no son ciertas, que no hay en el corazón del Padre realmente. Por esto, el Padre ama a sus hijos y no desea perderlos, pero para tenerlos de vuelta, hermanos, no basta con quererlos. Es necesario que los hijos también deseen con todo su corazón permanecer cerca del Padre. No basta solamente con querer a los hijos para tenerlos. Es necesario que ellos también quieran. Es necesario, ¿verdad? Aquel hijo pródigo, él decidió irse. Él decidió alejarse del lado de su padre. Su padre no quería, su padre lo amaba. Su padre quería compartir con él todo lo que tenía. Pero él había decidido en su corazón que quería tomar otro rumbo en su vida, que quería tomar otra dirección. ¿Y el padre qué hace? ¿El padre lo retiene? ¿El padre le obliga a quedarse? ¿Verdad que no? El padre lo deja marchar. Ese es el corazón de nuestro Padre. Es un Padre amoroso, pero es un Padre que al mismo tiempo que nos ama, hermanos, no nos retiene en contra de nuestra voluntad porque nos ha dado esa libertad para que nosotros permanezcamos con Él o no. Dios nos ha hecho libres. Dios claro que nos ama, que nos quiere, que quiere compartir con nosotros su amor y quiere compartir sus planes, su llamado, su propósito. Él quiere compartir lo más íntimo que hay en su corazón, lo quiere compartir con nosotros, con sus hijos. Por eso nos ha llamado y por eso ha querido tener ese encuentro personal y por eso, como estamos diciendo en el día de hoy, Él ha derramado su espíritu en nuestros corazones porque Él anhela tener esa verdadera, esa íntima comunión con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que quererlo, hermanos. Nosotros tenemos que anhelarlo. Nosotros, como hemos leído en la palabra en esta tarde, en este capítulo de Lucas, tenemos que desearlo con todo nuestro corazón. Tenemos que tener hambre y sed de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener esa necesidad y ese deseo de buscar a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, ¿verdad? La palabra que hemos leído en esta tarde que dice que si nosotros le buscamos, que si nosotros le buscamos esa comunión íntima, que si nosotros queremos ese espíritu, ¿verdad?, que ha sido derramado en sus hijos y queremos de verdad tener esa comunión y esa llenura de ese espíritu en nuestras vidas, dice ese versículo, este último versículo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más el Señor, verdad? Está dispuesto a llenar nuestros corazones con su presencia. Está dispuesto a tener comunión porque el que el Señor haya derramado de su Espíritu en nuestras vidas es porque Él tiene ese deseo de tener una unidad espiritual con cada uno de nosotros, una comunión especial con cada uno de nosotros. Ese es el deseo del Padre. Por eso, Él tiene que dejar ir a su pueblo y muchas veces a sus hijos y enfrentarse a las consecuencias de su maldad para que así encuentren una oportunidad de volver de nuevo al Padre. Amén, hermanos. Dios desea con todo su corazón, de verdad, queridos hermanos, Dios desea con todo su corazón. El Señor te anhela en esta tarde. Yo quiero que tú entiendas eso en esta tarde. El Señor anhela con todo su corazón que tú seas un hijo que le buscas, que le amas y que quieres tener comunión con Él. Porque el Señor ha provisto esa comunión y el Señor desea esa comunión contigo. Querido hermano, Dios quiere revelarse a tu vida, Dios quiere mostrarte lo que hay en su corazón y quiere que tú compartas con Él. Amén.
Dios quiere eso para ti, querido hermano. Así que tú necesitas entender en esta tarde lo que el Señor a veces tiene que hacer y tiene que permitir. Porque Dios no te va a obligar nunca. Porque Dios no te va a forzar nunca en contra de tu voluntad, pero Dios quiere que tú entiendas que lo mejor está en Él. Y que cuando tú te alejas de Él, tú te vas a encontrar con lo peor. Algo que Dios, por supuesto, no desea para tu vida. Pero si este camino te ayuda a regresar a Dios, como le sucedió al hijo pródigo, y te ayuda a regresar a Dios de verdad, con un corazón dispuesto para el Padre, con un corazón dispuesto a amar y a compartir con el Padre de una manera genuina, auténtica, sincera, pues el Señor tiene que permitirlo. Aquellos 70 años de cautiverio que Dios permitió a su pueblo que pasara en Babilonia, produjeron un efecto en sus vidas, produjeron un efecto bueno en el sentido espiritual. Aunque ellos tuvieron que sufrir, tuvieron que pasarlo mal. Fueron arrebatados de su tierra, de su lugar, de todo lo que ellos tenían. Pero todo esto lo permitió Dios para un bien mayor en sus vidas. Porque Dios nos anhela, porque Dios nos ama, ¿verdad? Nos dice la palabra que nos anhela celosamente Dios. Dios nos quiere para Él. Es un padre que quiere tener esa comunión íntima con sus hijos. Por eso, el mismo capítulo 2 de Joel, versículos 12 y 13, dice, por eso ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Fíjate, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, para que entendamos bien, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No os quiero a medias, no os quiero ahí pues siendo, yo qué sé, alguien que está a ratos. No, el Señor quiere compartir todo con nosotros. Quiere que compartamos, ¿verdad?, con Él. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¡Claro que sí! Dios no se complace con nuestro castigo, Dios no se complace con nuestro sufrimiento. A Dios no le gustan todas estas cosas. No le gusta que nosotros lo tengamos que pasar mal. ¿A qué padre? Os quiero preguntar, ¿a qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos, pasarlo mal a sus hijos? ¿A qué padre? Decidme. A ninguno, ¿verdad? Pues podemos volver al versículo de antes. ¿Cuánto más a vuestro Padre Celestial? Si a nosotros que somos padres terrenales y queremos lo mejor para nuestros hijos y no nos gusta verlos sufrir, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más a Dios? De verdad que Dios nos ama. Aunque a veces nosotros no podamos entender cuando estamos en diferentes situaciones de nuestra vida que no comprendemos. Pero Dios no tiene más remedio muchas veces que dejarnos para que de verdad entendamos, para que de verdad veamos la realidad de nuestras vidas y volvamos a Él de corazón, como dice la palabra. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El Señor dice, no quiero que sea solamente un acto externo, no quiero que sea una cosa a medias. El Señor está diciendo, quiero que sea algo genuino, quiero que sea algo de verdad, que sea algo sincero. El Señor quiere algo de verdad en nuestras vidas. No quiere nada a medias. Quiere que nosotros lleguemos a ese punto, ¿verdad?, donde nosotros de verdad nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Por esto, queridos hermanos, cuando nosotros estamos en situaciones de este tipo en nuestras vidas, la solución no está en lamentarnos ni quejarnos de nuestra situación, tratando de echar responsabilidad de nuestros males sobre otros o seguir autocompadeciéndonos. Pero Dios nos llama, hermanos, nos llama a un verdadero arrepentimiento, nos llama a un encuentro de verdad con Él.
nos llama a abrir nuestro corazón, nos llama a que pongamos encima de la mesa todo lo que hay, a que hablemos con Él sin esconder nada, sin tapujos, ¿verdad? A decir la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere, claro que quiere. Dios quiere tener un encuentro de verdad con nosotros. Y Dios quiere hablarnos. Y como se reveló a los profetas, tanto Habacuc como decíamos antes, Jeremías o Joel en este caso, que estamos meditando un poco en esa historia, ¿no? Por lo que viene después de ese derramamiento y del Espíritu que nos habla del día de Pentecostés. Pero el Señor quiere mostrarnos su corazón, quiere abrirnos su corazón en esta tarde. Quiere que nosotros dejemos de tener temores, desconfianzas, que nosotros dejemos de pensar y tener ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, de pensar que Dios es un Dios que está lejos, que nos ha rechazado, que su juicio cae sobre nosotros porque ya no tenemos oportunidad. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Lo que Dios quiere desde lo más profundo de su corazón es recuperarnos y que haya un verdadero amor, no solamente de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él. Que el amor con que Él nos ama, nosotros le podamos corresponderle a Él de verdad también. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios, ser correspondido de verdad. Por eso, hermanos, la solución no está en lamentarnos y quejarnos, sino la solución está en acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo que el error, reconociendo que el pecado, la rebeldía, era nuestra. Como vemos tantas oraciones, ¿verdad? También en la palabra, que reconocen, ¿no? Oraciones como la de Daniel, oraciones como la de Nehemías y tantos, ¿verdad?, que reconocen y dicen, Señor, perdónanos, nosotros pecamos de verdad, nosotros te ofendimos, nosotros te dimos la espalda, nosotros no prestamos atención. Cuando tú nos amabas de verdad, nosotros te estábamos despreciando, te estábamos ignorando. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ahora están de vuelta esos hijos, ¿verdad? Están de vuelta reconociendo, fuimos nosotros los que pecamos, fuimos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor. Cuando tú nos querías recoger, cuando tú nos querías abrazar, cuando tú querías mostrarnos el amor tan grande y el anhelo tan grande que había en tu corazón de tener esa comunión íntima con tu pueblo y con tus hijos, nosotros te dimos la espalda, Señor. Y a pesar de nuestra insensatez, de nuestro desvarío, tú, Señor, seguiste amándonos. Y tú permitiste que nosotros llegáramos a tener pruebas en nuestras vidas. Y a través de esas pruebas pudiésemos encontrarnos con nuestra propia realidad y nos diéramos cuenta de que en realidad el que nos amaba de verdad y el que tenía un deseo y un propósito bueno para nosotros eras tú, Señor. Este es lo que Dios ha querido siempre con su pueblo, lo que Dios ha querido siempre con sus hijos, lo que Dios quiere contigo. ¿Sabes? Este es el verdadero corazón de Dios. Y Dios quiere hoy que tú puedas entender que Él es un Padre bueno, un Padre de amor, un Padre que te busca, un Padre que quiere compartir no solo cosas materiales. Qué pena, ¿verdad? Cuando hay cristianos, cuando hay personas que se acercan a Dios solamente para que Dios les bendiga y los prospere en las cosas materiales, para que puedan estar bien. Y no se dan cuenta de que Dios tiene algo muchísimo, muchísimo mejor que esas cosas materiales, que no son tan importantes, pero tiene el deseo de tener una verdadera comunión contigo. Esto es lo más grande, ¿verdad? Que un Dios, que un Padre que está en los cielos, ante criaturas insignificantes que no merecíamos nada, que el Señor nos haya amado de tal manera, hermanos,
nos haya amado de tal manera que entregó a su propio Hijo para redimirnos, para recuperarnos, para traernos a Él de nuevo, para que pudiésemos tener esa comunión preciosa con el Señor. Este es el verdadero regalo. El verdadero regalo es Emmanuel, Dios con nosotros, a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Ese es el verdadero, el precioso regalo. Ese es el tesoro más grande, la perla de gran precio, incomparable, hermanos. No hay nada en este mundo que se pueda comparar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a veces, hermanos, qué pena, ¿verdad? Cuando nuestra visión espiritual y nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros no va más allá de pensar en nuestros propios intereses, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos, sin darnos cuenta que el mayor regalo es poder tener esa comunión personal con ese Dios que nos ama, con ese Padre que nos ama. Por eso Dios nos llama a ese verdadero arrepentimiento sincero para que podamos encontrarnos con Él, que Él es lo más valioso, hermanos. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿le estás dando el valor a Dios que Él tiene verdaderamente? ¿Estamos valorando a Dios en el valor que Él tiene en nuestras vidas? ¿Le estamos poniendo en el lugar que verdaderamente Dios merece? Te pregunto en esta tarde, ¿le estamos dando ese valor? Porque Él vale todo. Nuestra verdadera vida y el sentido de la misma se encuentra en Dios. En Dios encontramos todo, hermanos. Como dice la palabra, estamos completos, completos en Él. Completos. Todo lo que tú puedas necesitar está en Dios. Fuera de Él no hay nada que te pueda llenar, que te pueda dar sentido, que pueda verdaderamente dar propósito a tu vida. Nuestra vida tiene sentido en Dios y lejos de Él no hallaremos descanso para nuestra alma. Hermanos, cuando estamos poniendo nuestro corazón en otras cosas, cuando nos estamos enamorando de otras cosas que hay a nuestro alrededor y buscamos ahí el sentido y buscamos ahí la alegría o el gozo o el sentido de nuestras vidas, nos vamos a decepcionar, nos vamos a frustrar porque nos vamos a dar cuenta de que no vale la pena, de que es una pérdida de tiempo y finalmente tendremos que regresar al lugar donde estábamos, ¿verdad? Al lugar de donde salimos, porque ahí es donde tenemos que buscar con todo nuestro corazón al Señor. Necesitamos acercarnos a Él, ¿verdad? Como he dicho antes, como el Hijo pródigo, de una manera sincera y no desde nuestro interés. Perdóname, hermano, que te lo diga en esta tarde, pero si tú buscas a Dios para satisfacer tus deseos personales, para cumplir tus planes, porque lo deseas con un interés particular, un interés personal, te estás equivocando. Te estás equivocando como aquel hijo, ¿verdad? Nos dice Lucas capítulo 15 y versículos 11 y 12. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Si esta es tu actitud, ¿verdad? Si la actitud es venir a tu padre y decirle, «Padre, necesito que me des esto, necesito lo otro, lo demás allá». ¿Es lícito? Claro, es lícito. Él lo pidió y el padre se lo dio. Pero el padre no quería darle solamente las cosas materiales, porque ya lo vemos, ¿no? Al final de la parábola, al otro hijo al que se quedó, que le dice, «Hijo mío, tú siempre me has tenido aquí para ti y todo lo que yo tengo es tuyo». No es que no fuera tuyo, ya lo era, ya era tuyo. Pero había algo mucho más importante que las cosas materiales que yo estaba compartiendo contigo.
había algo mucho más importante, era yo mismo. Era yo mismo, era que me tenías para ti, aquí. Que yo estaba para ti, porque soy tu Padre que te amo y quiero darte lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo, te puede decir el Señor en esta tarde, no son las cosas materiales, no son esas añadiduras que tanto anhelamos en nuestras vidas. Lo mejor que tengo es compartir contigo mi corazón, mi anhelo más profundo, mi deseo más profundo. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, ¿esto es algo tan grande? ¿Podemos llegar a entender? ¿Podemos llegar a entender? Cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, con los planes que él tenía en su corazón, porque no quería hacer algo que sus amigos, ¿verdad?, no supieran. Y el Señor está también deseando hoy, hermanos, tener esa comunión íntima, tener esa amistad con cada uno de nosotros. El Señor está deseando compartir lo que hay en su corazón con nosotros. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan. Ese es el verdadero tesoro. Hermanos, más allá de todas las cosas que a veces nos preocupan y ponemos en primer lugar en nuestras vidas, hay algo más grande, hay algo más precioso. Es esa comunión que Dios quiere compartir contigo. Amén. Y Dios quiere que en esta tarde entendamos esto. Que no nos queramos aprovechar del amor del Padre para realizar nuestros deseos, sin importarnos lo que el Padre siente y tiene preparado para nosotros. Hermanos, que no queramos solamente cumplir nuestros deseos sin importarnos lo que hay en el corazón de Dios. Cuidado con la codicia, ¿verdad? Porque lo que perdió aquí al hijo pequeño de esta historia fue la codicia. Lo que perdió aquel pueblo fue el desatender el amor del Padre, que quería lo mejor para ellos, y buscar lo suyo, sin importarle lo que el Padre tenía con ellos. Por eso, ¿verdad?, el padre le tiene que decir, como he dicho antes, al hijo, al mayor, cuando el hijo mayor se quejó y le dijo, hombre, pero es que has hecho todo esto con el hijo que pues ha despilfarrado todo lo que la herencia y ha hecho pues todas las cosas mal, y ahora es como que tú le estás premiando después de todo lo que ha hecho. Es la queja del hijo mayor, pero el padre le tiene que decir, en Lucas capítulo 15, versículo 31, le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero lo importante es, tú siempre estás conmigo. Es como si le estuviera diciendo, lo mejor de todo, lo que se ha perdido tu hermano, y tú lo has tenido aquí y has sido incapaz de valorar el regalo tan grande que tenías, teniéndome a mí a tu lado. Hermanos, esto es algo que nosotros necesitamos meditar, necesitamos reflexionar. Estamos correspondiéndole al Señor en su amor, en su interés por nosotros, en su deseo de bendecirnos, en su deseo de compartir lo que Él tiene con nosotros. Estamos correspondiéndole al Señor, le estamos mostrando, Padre, gracias por el interés que tú tienes en compartir esas cosas conmigo, porque yo quiero también compartirlo contigo. Quiero que tú lo compartas conmigo, yo quiero compartir mis cosas contigo. Este es el deseo del corazón de Dios. Es el mayor regalo, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas, el saber que nos ama y que nuestra vida haya sentido y propósito en Él. Este es el mayor regalo. Es algo que le bastó a Moisés, porque cuando Dios le dijo a Moisés, mira, ¿sabes una cosa? Voy a enviar al ángel, un enviado mío, irá delante de vosotros, hará el trabajo, vosotros podréis entrar en la tierra prometida, allí tenéis todo lo que necesitáis para vivir, para desarrollar vuestras vidas, para prosperar. Y Moisés había entendido claramente, Señor,
si tu presencia no ha de ir conmigo, no iré. Lo más importante para mí eres tú. Ninguna de tus bendiciones se puede comparar a ti, a tu presencia, al regalo de tu presencia en mi vida. Amén. Y esto es lo que el Señor hizo el día de Pentecostés. Nos dio el regalo de su presencia en cada uno de nuestros corazones. Aquel día fue derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre todo aquel que ha recibido al unigénito Hijo de Dios, que ha reconocido que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que vino para entregarse y para redimir nuestras vidas y para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Sabes para qué? Para que pudiésemos volver a tener comunión con Dios. Él vino a quitar la barrera, hermanos. Él vino a quitar el obstáculo, el muro que nos separaba, para que nosotros pudiéramos volver a tener comunión con Dios. Este es el regalo más grande, la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y lo que celebramos hoy, mis amados hermanos, que Dios derramó el Espíritu Santo sobre aquellos hijos, aquellos 120 que en el aposento alto estaban unánimes, estaban juntos en oración, buscando la promesa de Dios, buscando esa respuesta de Dios, anhelando ese Espíritu Santo. Y como que Jesús les había dicho, ¿verdad? En Lucas versículo 11, si vosotros pedís al Padre, si vuestros padres terrenales son malos, y aún siendo malos os dan lo que pedís cuando lo pedís y lo necesitáis de verdad, ¿cuánto más vuestro Padre os lo dará? ¿Cuánto más vuestro Padre derramará de su Espíritu en vuestras vidas para que podáis tener esa comunión? ¿Entendemos esto, hermanos? Esto es tan importante, esto es tan grande, hermanos, lo que el Señor hizo. El Dios Todopoderoso, el Dios infinito en poder, en gloria, el que te dio la vida, el que ha obrado esa salvación tan grande para volver a recuperarte, para volver a recogerte, para que estés cerca de Él. Ese Dios que te ama tanto está esperando que tú vuelvas a Él de verdad. Está esperando, ¿verdad?, que tú le busques con ese deseo, con ese anhelo, le correspondas a ese amor con el que Él te ama. Cuando entendemos esto de verdad, amados hermanos, que lo importante es Él, que lo importante es tener esa comunión con Él, que lo importante es que Él sea de verdad en nuestras vidas, ese Padre amado que nos ama y que quiere tener esa comunión con nosotros. Cuando entendemos esto de verdad, hermanos, dejará de preocuparnos todo lo demás, incluso nuestra propia justicia, nuestro propio deseo de justicia, ¿verdad?, de que las cosas se hagan bien, de que se nos haga justicia, de que tal. Hasta de esto nos olvidaremos, porque para nosotros no será tan importante nuestra propia justicia o nuestras propias cosas, nuestros propios intereses, hermanos. Lo importante para nosotros en ese momento será ser útiles en las manos de Dios, a lo que Dios quiera para nosotros, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesús, que nos dice la palabra del Señor, dejando a un lado sus derechos, pues llegó a ser para el Padre autor de eterna salvación. El Señor Jesús, ¿verdad?, dejó a un lado lo que Él como humanamente podía desear y podía anhelar, sus derechos. Claro que sí, tenía derecho, porque Él era justo, porque Él no tenía por qué pagar el pecado, pero siendo uno con el Padre, identificándose con ese amor del Padre, estuvo dispuesto a ir adelante, estuvo dispuesto a renunciar a todo para agradar a Dios, para agradar a su Padre, para servirle. Amén. Qué bueno, hermanos. El Señor ha decidido derramar de su Espíritu sobre todos aquellos que le buscan de todo corazón, porque quiere derramar su amor y quiere derramar todo lo que Él tiene, quiere compartir todo lo que Él tiene contigo, quiere compartirlo de verdad.
Dios estaba cumpliendo un nuevo pacto en el día de Pentecostés. No les daba su ley solamente. En el primer pacto, en el pacto de la ley, Dios estaba dándoles su ley, sus mandamientos. Pero en este segundo pacto, Dios, ese Padre de amor, ese Padre bueno, estaba derramando su espíritu en ellos, en sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué estaba derramando su espíritu en ellos? Para que su buena voluntad, para que su corazón fuese escrito en nuestros corazones, para que el sentir que hay en el corazón de Dios fuese impreso en nuestros corazones, para que nosotros nos identificásemos con ese amor y ese propósito y esa voluntad de Dios. Ahora la ley ya no está escrita en esas tablas de piedra. Ahora, por medio de su Espíritu, nos dice la palabra que Dios ha escrito su ley, ha escrito lo que hay en su corazón, su sentir, en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, eso es lo que Dios tiene, eso es lo que Dios anhela para ti y para mí, a través de esa comunión íntima con su Espíritu, que podamos ser uno con Cristo y con el Padre. Eso es lo que Dios quiere. Por eso voy terminando ya y vuelvo a repetirte, Dios no quiere ver a sus hijos forzados a mantener una postura legalista, una postura forzada por el temor al castigo, pero quiere ver a sus hijos identificados voluntariamente con su amor paternal. Dios no nos quiere obligar, Dios no nos quiere forzar a que estemos con Él, a que compartamos lo que hay en su corazón, sus deseos, sus planes. Dios no nos quiere forzar, pero claro que lo anhela. Claro que quiere que estemos cerca de Él, claro que lo quiere. Claro que nos busca con todo su corazón. Claro que nos quiere apartar de la vanidad y de la codicia y de todas aquellas cosas que hay alrededor de nosotros o en nuestro corazón que nos están empujando a alejarnos de Dios. Él quiere romper, como ha dicho, ¿verdad?, nuestra hermana al principio, porque la introducción que ha hecho, de verdad que es así. Él quiere romper con su amor esos muros, esas cosas que a veces se han levantado en nosotros mismos o que ha levantado el enemigo para alejarnos del Señor. Con su amor Él quiere romper todo eso y Él quiere demostrarnos cuánto nos ama de verdad, hermanos. Que nosotros podamos comprender ese corazón paternal y bueno que hay en Dios. Vamos a querer, hermanos, quiero terminar con esto, con esta pregunta. ¿Vamos a querer nosotros también, como aquellos discípulos de Jesús, como aquellos 120 que estaban en el aposento alto, buscando a Dios con todo su corazón, esperando la promesa del Espíritu Santo, mantener esa comunión íntima con Dios, ser uno con el Señor, hacer realidad o permitir que Dios haga realidad en tu vida los planes que Él tiene? Esto es lo más grande, hermanos, de todo. Es lo que Dios anhela desde su corazón. Vamos a ser como aquellos 120 que no se movieron de allí, que estuvieron esperando, que le estaban diciendo con su actitud, con su espera: Señor, no nos vamos a mover de aquí, porque tú así nos lo has dicho, y así vamos a esperar hasta que tú cumplas tu promesa de enviar a tu Espíritu en nuestras vidas y así podamos ser uno contigo y podamos ser enviados para transmitir ese amor que tú has derramado, como veíamos estos domingos atrás, ¿no? Que el día de Pentecostés fue un bautismo del Espíritu, pero un bautismo del amor de Dios y del deseo de Dios de tener comunión íntima con nosotros. Vamos a buscar esa comunión, vamos a valorar de verdad esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Le vamos a corresponder al Señor, demostrándole que lo queremos de verdad, que lo anhelamos de verdad en nuestras vidas, que queremos esa llenura del Espíritu, que queremos esa comunión, que necesitamos escuchar su voz, lo que hay en su corazón. De verdad
Vamos a demostrarle al Señor que esperamos lo que Él tiene y lo que Él anhela para su pueblo. ¿O nos vamos a quedar en la superficie de las cosas que realmente no son el verdadero deseo, el verdadero propósito que hay en el corazón de Dios? Nuestro Padre lo desea con todo su corazón. ¿Seremos capaces nosotros también de corresponderle y de buscarle y devolverle ese corazón que Él tiene hacia nosotros de la misma manera? Él lo desea, y en esta tarde quiere que nosotros lo recibamos y lo entendamos y le busquemos y le anhelemos como aquellos antes de Pentecostés. Porque ese Pentecostés, queridos hermanos, es también para nosotros hoy. Dios quiere que sea una realidad para nosotros hoy también. Que el Señor pueda derramar ese espíritu de una manera grande, de una manera poderosa, que nosotros podamos darle el lugar que Él merece en nuestras vidas y que podamos tener esa comunión. Amén. Vamos a levantar una oración al Señor. Te voy a rogar que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y vamos a darle gracias por ese Pentecostés. Gracias Padre. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, que en el antiguo pacto tuvieron personas determinadas, contadas en situaciones concretas, pero hoy, Señor, tenemos cada uno de nosotros el privilegio, Señor, de tenerte en nuestras vidas, Señor, de poder tener esa comunión íntima, esa comunión real, esa comunión verdadera. Amado Dios, gracias por tu presencia derramada en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por darnos lo mejor, y lo mejor eres tú, Señor, y lo mejor es tu Espíritu en nuestras vidas. Y no necesitamos nada más, Señor, que tenerte a ti, porque cuando te tenemos a ti, Señor, estamos verdaderamente completos, estamos verdaderamente llenos, estamos verdaderamente satisfechos. Nuestras vidas cobran sentido y cobran propósito en ti, Señor, y con tu amor que nos llena. Gracias, bendito Dios. Gracias por ese privilegio tan grande de ser esos hijos a los que tú amas de verdad, con los que tú quieres tener, Señor, tiempo, dedicación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque los hombres nos hayan desechado, dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, el Señor te recogerá. El Señor te sigue amando. El Señor quiere seguir invirtiendo su amor y su presencia en tu vida. ¡Aleluya! Es algo tan grande, hermanos, que se nos escapa. Es algo tan grande que no podemos entender. Y a veces, como no lo entendemos, quizá no lo estamos valorando en su justa medida. Y por eso yo en esta tarde, querido hermano, te quiero decir, si tú no has valorado lo que el Señor quiere tener contigo, tú puedes en esta tarde acercarte a Él y decirle: gracias, Señor, porque tú, cuando yo te ignoraba, cuando yo estaba en mis cosas, en mis caminos, cuando yo me alejaba de ti, Señor, tú me seguías amando, tú me seguías buscando. Pero hoy quiero pedirte perdón. Yo quiero decirte: perdóname, Señor, por haberte ignorado, por haber despreciado, Señor, el amor que tú estabas derramando sobre mi vida, el amor con el que tú me buscabas, Dios mío. Perdóname, Señor. Dile: Señor, gracias por tu presencia derramada en mi vida, Señor. Dile: Señor, ayúdame a aprovechar quizá el tiempo que he perdido en mis cosas, en cosas vanas, en mis codicias humanas, en mis deseos carnales. Dios mío, hoy puedo llegar a entender que lo más grande eres tú para mí, Señor. Por favor, díselo ahí donde tú estás. Dile: Señor, gracias
Gracias por ese Pentecostés, por ese regalo de tu presencia en mi vida, Señor. Por ese anhelo que tú tienes de comunicarte conmigo de manera íntima, de manera personal, de manera particular, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor, a volverme a ti, Dios mío, a volver mi corazón a ti, Señor, porque quiero corresponderte, porque quiero seguirte y porque quiero ser uno contigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gloria a ti, Jesús.